Y ya nos acompaña la psicóloga, profesora de psicología y directora del máster en trastornos postraumáticos de la UNED, Blanca Mas. Buenas tardes, Blanca. ¿Qué hay, Sergio? Buenas tardes. Muy bien, encantado de que estés aquí. Se ha hablado mucho de la capacidad del cerebro para curar al cuerpo cuando enferma, lo que se ha llamado efecto placebo. Hoy vamos a hablar de ello desde el enfoque científico actual, ¿cierto? Eso es. Muchos de nosotros tenemos ya una experiencia de primera mano de lo que es el efecto placebo. Cuando éramos pequeños, nuestro padre, nuestra madre se nos acercaba y te acariciaba la zona dolorida, lo hacían suavemente y repetían aquello de cura, curita. Me encantaba. Curita de rana, si no te curas hoy, te curarás mañana. Y enseguida parecía que ya estábamos mejor. Es como sin saberlo estaban aplicando esto de la magia del efecto placebo. El efecto placebo no es solo magia, tiene un estudio científico detrás muy interesante y muy importante. Habla de la capacidad del cuerpo de recuperarse cuando algo va mal, pero también habla de mantenernos sanos. Es un efecto muy, muy importante. Para saber a qué nos estamos refiriendo, vamos a comenzar definiendo exactamente qué es el efecto placebo. ¿Qué se considera hoy por efecto placebo? Hay que comenzar entendiendo que el efecto placebo es un evento biopsicosocial. Significa que en él interviene lo psicológico, todo lo que la persona trae, sus miedos, sus esperanzas, sus experiencias, pero al mismo tiempo también es un efecto en el cuerpo. Por eso es biológico y es un efecto muy claro neurofisiológico. Va a haber cambios específicos en el cerebro, de tal forma que la mente y el cuerpo van unidos, están integrados. En España seguimos una tradición en la que mente y cuerpo van separadas, como si fueran cosas distintas, y no. Ahora lo que estamos viendo es que somos algo unido. Y estos cambios biológicos y psicológicos se dan siempre en un contexto social, en un entorno con el otro. ¿Cuándo se pone en marcha esta capacidad de las personas de autocurarnos? Hay un autor que a mí me gusta mucho, Benedetti, que él es un neurocientífico, y él habla de la importancia del contexto terapéutico. El efecto placebo se pone siempre en marcha en cualquier contexto terapéutico. Esto significa que le interviene la persona que va a tratamiento, como hemos dicho antes, tú vas a un tratamiento ya sea médico o psicológico con unas esperanzas, pero también con unos miedos. Sin duda. Va todo junto, entonces esto viene y con una historia de aprendizaje previa. También hay un médico, un profesional, un psicólogo que tiene unas expectativas hacia ti. Hay un tratamiento y el tratamiento a veces tiene un gran aparataje. Eso también va a influir en el efecto placebo, de que te den una pildorita o que te metan dentro de una máquina enorme, ¿no? Y también está la interacción de todos estos elementos. Es muy importante recalcar en esta interacción la relación que se establece entre el profesional y la persona que solicita ayuda. Si esa relación es la adecuada, se facilita el efecto placebo. ¿En qué dolencias se ha estudiado el efecto placebo? El efecto placebo se ha estudiado en muchas dolencias, se estudia de forma, digamos, sistemática ahora mismo, siempre que se va a estudiar un tratamiento o un fármaco nuevo. Eso es imprescindible. Nosotros, por ejemplo, en la facultad y en casi todas las facultades de psicología hay una asignatura de metodología, de cómo hacer bien un experimento para separar la influencia del efecto placebo de la influencia del efecto específico del fármaco. Por lo tanto, tienes que hacer un trabajo de investigación en el que a unas personas les des el fármaco o la intervención requerida, a otras, en cambio, les das solo una pastillita que puede ser un caramelito. Sí, sí, sí. Entonces, ahí tú ves qué es efecto fármaco, qué es efecto caramelo. Al mismo tiempo tiene que haber otro grupo de personas a las que no se les haga nada para saber cómo evoluciona la enfermedad sin que intervengas. De tal forma que no demos gato por liebre. Es decir, cuando uno da un psicofármaco, sabes que funciona y qué es específico del psicofármaco. ¿Existirán también trabajos específicos para estudiar el efecto placebo? Hay muchos trabajos muy específicos para el efecto placebo y son muy, muy interesantes. Sobre todo se han estudiado en dolor. Y aquí lo que se intenta ver es qué mecanismos se ponen en marcha, si son los mismos mecanismos, si son distintos, si dura lo mismo. En dolor es muy importante. En dolor es muy importante, en dolor se ha estudiado mucho. Y también es muy importante los neurotransmisores que se van a activar.
Entonces, en dolor, en Parkinson, el Parkinson es un campo amplísimo. En dolor se ha visto unos neurotransmisores relacionados con la morfina, en cambio en Parkinson se ha visto otro tipo de neurotransmisores más relacionados con la dopamina. Esto es importante, quitando el tecnicismo, porque significa que el efecto placebo depende de lo que estás trabajando. No es un efecto general, no es pura sugestión que tú creas que estás mejor, sino que se ponen en marcha cambios específicos en el cerebro. Porque, Blanca, ¿cómo se piensa que actúa el efecto placebo? ¿Qué recorrido? ¿Exactamente qué es? Pues dentro del campo de la psicología hay dos áreas importantísimas. Una es el campo del aprendizaje y otra es el campo de las expectativas. A las dos podemos referirnos, si quieres empezamos por las del aprendizaje. El aprendizaje podemos partir de los trabajos del famoso ruso Iván Pavlov, que él era fisiólogo y fue premio Nobel, pero él descubrió un tipo de aprendizaje que se conoce con el nombre de condicionamiento clásico. ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió exactamente? Pues Pavlov, yo creo que son trabajos muy conocidos, él encontró algo que a mí me parece muy interesante. Él encontró que si a sus perros, él trabajaba en el sistema digestivo, si a sus perros les ponía un sonido, ¿sí? El perro, bueno, miraba el sonido como, ay, a ver qué pasa, pero no tenía ninguna respuesta específica. Y luego les hacía llegar comida, de tal forma que luego, al oír el sonido, el perro... Sí, reaccionaba porque lo conocía. No es un aprendizaje asociativo, es un aprendizaje del futuro, de lo que va a venir. Es como una señal, ¡hey, que viene esto! Pero lo importante es que salivaban. Ya está ahí el efecto placebo. Ante algo neutro, empiezas a hacer una respuesta en el cuerpo. Unos años más tarde, otro grupo de psicólogos, Adler y Cohen, hicieron unos trabajos importantísimos con ratitas. Ahora lo que hacían era ponerles un agua azucarada, que esto es muy interesante porque las ratitas nunca han probado estas aguas dulces. Ellas viven comiendo piensos y cosas de ratitas, sí. de jaula. La naturaleza no les presta esta oportunidad. Y entonces es una agüita que les encanta a ellas, ¿no? Pero después, en vez de darles comida, les dan un tóxico que deprime, que reduce el sistema inmunológico. Sí. Tan importante era que luego, con presentar el agua azucarada, se deprimía su sistema inmunológico, enfermaban directamente. Los trabajos se han repetido al contrario, haciendo que el sistema inmunológico se espabile, digamos, que mejore. Se han hecho con personas humanas, se han hecho uniendo estímulos de tal forma que ponían el incondicional y el condicional, el fármaco y el placebo, de forma que necesitasen menos tratamiento en algún caso que era necesario. A mí me resulta, es ciencia, pero me resulta increíble que podamos aprender a modular nuestro sistema inmunológico. A mí también. Es la base de la salud, el sistema inmunológico está en todo y se puede modular a través de un aprendizaje tan sencillo, un aprendizaje que compartimos con los animales, en el que lo único que se necesita es dar una señal, ¡hey! Ahora tienes que hacer esto. ¿Y cómo le decimos lo que tiene que hacer? Poniéndole antes el fármaco, lo que sea necesario. Y para los psicólogos yo creo que es un reto muy grande el aprender o el ser capaces de tener un protocolo y poder enseñar a las personas a mejorarse. Es decir, que tenemos que trabajar mucho más en el efecto placebo para que entre en la rutina del cambio hacia mejor. Bien. Blanca Mas, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más aquí en la 2 de Televisión Española. Te esperamos de nuevo la semana que viene. Muchas gracias, Sergi.